Hola, saludos. Mi nombre es Maritza Collado. Este es el segundo video del resumen de la clase Historia de la Iglesia 1 con la profesora Estelda Arroyo. Este sería, como ya dije, el segundo video, dando un resumen bastante comprimido de la historia de la Iglesia. Nos quedamos en el anterior en que el cristianismo, a pesar de todas las persecuciones que estaba teniendo dentro de los mismos judíos, siguen con una expansión bastante avanzada en medio de toda la persecución ahora del imperio, ¿verdad? Y que tuvo por parte de los judíos, el cristianismo nunca dejó de avanzar y de seguirse expandiendo. Comienzan los cultos, ¿verdad?, en las catacumbas, ya que el templo había sido destruido por Tito en el año 70. Durante este periodo surgen escritos en medio de esta persecución como Mateo, Apocalipsis, Lucas, Hebreo incluso, se cree fueron escritos todos durante este proceso de persecución. Luego de la muerte de Nerón, que ya hablé en el primer video, el imperio sufre una crisis política muy grande donde surgen varios emperadores, entre estos está Tito y Domiciano. Tito fue el que sacude, ¿verdad?, todo lo que es Jerusalén y destruye el templo. Y Domiciano fue un emperador muy fuerte con los judíos en cuanto a las persecuciones. En el 98, Trajano trae una relativa paz, ¿verdad?, en el imperio, ya que él mantiene el edicto que había hecho Nerón, pero en este caso él lo mantiene solamente por denuncia. Ya no está en persecución de los cristianos, sino si alguien lo denuncia, entonces ellos iban y, ¿verdad?, mataban a los cristianos, pero tenía que ser por medio de una denuncia. Ya para él no era importante el estar persiguiendo a los cristianos en medio del imperio. En el siglo II ya vemos lo que son los santos padres, considerados, ¿verdad?, como los primeros teólogos, los primeros obispos, los historiadores, ¿verdad?, que nos brindan esas lecturas, esos escritos de ese cristianismo, ¿verdad?, antiguo. Entonces surgen los padres apostólicos, que son los discípulos directos de los discípulos. Y el canon del Nuevo Testamento está determinado por estos padres apostólicos. Entre ellos tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Ignacio de Antioquía, que a él se le agradece el nombre de Iglesia Católica, que católico significa universal. Ya dejaron de llamarse los del camino, ahora son Iglesia Católica. Recuerden que hubo una fractura entre el judaísmo y los del camino, y ahora estos se llaman Iglesia Católica o lo que sería Iglesia Universal. Tenemos a Policarpo de Esmirna, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, Papías de Hierápolis y la Didache. En estos, ¿verdad?, padres apostólicos no solamente tenemos personas, sino también documentos como lo es la Didache, que es un documento apostólico que se utilizaba para los nuevos convertidos. Ya teniendo, ¿verdad?, a los padres, ¿verdad?, apostólicos, también tenemos a los padres apologistas como San Justino, Teófilo de Antioquía, Irineo de León y Cipriano. Y luego vienen los padres de la Edad de Oro, que se consideran entre orientales y occidentales. Los orientales son los griegos y occidentales son los latinos. Ya esto se va dando entre el siglo IV y el VIII. Tenemos los principales, serían Agustín de Hipona, San Jerónimo con su gran aporte de la Vulgata Latina y Gregorio Magno. Pero volviendo a la parte de cuando el imperio está sufriendo una crisis muy fuerte, se entra en lo que se le conoce como la tetrarquía. El imperio está gobernado por 4 emperadores, siendo Diocleciano el principal de ellos. Diocleciano es un emperador muy fuerte con los
judíos, ¿verdad? En este caso, más bien con los cristianos, se le considera mucho más fuerte que Nerón y que los primeros, ¿verdad?, que estuvieron con todo esto de las persecuciones y las muertes. Fue muy rudo, fue muy cruel con ellos. Pero tenemos que destacar que no solamente fue Nerón, que no solamente fue Diocleciano como vemos ahora, sino que los cristianos fueron punto y centro de persecuciones muy difíciles. En el 64, como les había dicho en el video anterior, está la de Nerón. En el 90, la persecución de Domiciano. En el 98, la de Trajano, el que trae una relativa paz, pero continúa con el edicto por denuncia. Tenemos en el 117 la de Adriano, en el 161 la de Marco Aurelio, en el 202 del Septimio Severo, en el 235 de Maximiliano Tracio, en el 249 fue otra de las más grandes y difíciles, que fue de Decio, en el 57 la de Valeriano, en el 303 la de Diocleciano, que es en la época en que me encuentro ahora exponiéndole a ustedes. Y luego de esto tenemos cómo está dividido el imperio en estos 4 emperadores, ¿verdad? Siendo el principal Diocleciano. Dentro de este movimiento tenemos que Constancio, que es el padre de Constantino, es uno de estos 4 emperadores. Constantino se crea, se cría, se forma dentro de todo este círculo, de este periodo de los 4 emperadores, de lo que se llama, ¿verdad?, la tetrarquía. Y llega el momento donde Constantino decide invadir Roma. Invade Roma, ¿verdad? Tiene esta formación, todo este pensamiento, y ahí es donde viene la visión de Constantino, donde se narra la conversión de Constantino al cristianismo. Se dice que su madre, ¿verdad?, era cristiana y su padre no. Y entonces es Constantino quien puso el símbolo cristiano, ¿verdad?, en todo el ejército. Se creía que Dios lo ayudó en esa conquista de Roma. Hay muchas teorías sobre esa visión, ¿verdad? Pero esto trae un momento nuevo para lo que es la religión, ¿verdad?, para el cristianismo. En el 313 se forma el Edicto de Milán, ¿verdad?, donde se vuelve legal el cristianismo. Se establece la capital del imperio en Constantinopla. Ahora tenemos a Constantino dirigiendo todo lo que es el imperio romano. Dentro de todo este mover, vemos que se mantienen el surgir de herejías que atentan contra la creencia cristiana, que atenta contra los valores y contra lo que son las bases del cristianismo. Y la iglesia tiene que tomar acción frente a todo esto. Aquí surge, ¿verdad?, lo que sería el canon. Se lleva a cabo lo que sería el primer canon para tratar de recopilar lo que son los escritos para formar la base de toda la creencia y las doctrinas del cristianismo, ya formado, ¿verdad?, como la Iglesia Católica, que sería la Iglesia Universal. Se da lo que es este primer canon, se da lo que es el primer credo, ¿verdad?, que es necesario para fortalecer el dogma y la base, ¿verdad?, de la iglesia. Ahora la iglesia es legal, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene un símbolo que fue el que utilizó Constantino, y este símbolo se vuelve un símbolo de poder. El cristianismo está ligado ahora a lo que es el imperio.
y se vuelve una religión, por decirlo, élite. Vemos como la iglesia entra en una transformación. Ella sigue luchando contra muchas herejías, contra muchos, ¿verdad?, movimientos, el marcionismo, docetismo, pero hay un movimiento muy fuerte que es el arrianismo. Este movimiento, un movimiento considerado como una gran herejía, se vuelve muy, muy fuerte dentro del imperio. Y hay una lucha bien grande dentro de lo que es el movimiento de líderes, ¿verdad?, de la iglesia. Si tienen el respaldo del gobierno, si hay un respaldo porque el emperador se considera cristiano, pero los arrianos no se detienen ahí y llevan esto hasta las autoridades, ¿verdad?, del gobierno, y hay una lucha bien fuerte entre los cristianos y los que perseveran dentro del arrianismo. Tienen que darse varios concilios, tienen que darse varias reuniones del clero para poder combatir el arrianismo, que es una fuente herética que está muy, muy fuerte atacando a las bases de la iglesia. Dentro de todo esto también hay muchos cambios dentro del sistema de gobierno eclesial. La iglesia va adquiriendo unos poderes, se va dividiendo poco a poco lo que es el imperio, tanto el imperio como la misma iglesia. Van surgiendo lo que es el papado, y ya estaré en el próximo video que voy a estar subiendo. Estaré hablando mucho sobre el papado, sobre los monjes, sobre el cristianismo como religión oficial del imperio, inclusive sobre el surgimiento del Islam y la corrupción, ¿verdad? Cómo se da todo esto con el feudalismo, una corrupción grande dentro de la iglesia católica. Esto quedará para el próximo video de resumen de la historia de la iglesia. Este fue el segundo resumen. Ya pronto estaré subiendo el tercer video para continuar con este resumen. Dios les bendiga y gracias.